Hola, ¿qué tal? Bueno, ya he comentado en algunas ocasiones que tanto los cuentos como los mitos, si profundizamos en ellos, y podemos encontrar muchísimos arquetipos astrológicos. Bueno, nuestra vida en sí, prácticamente todos los momentos que vivimos, se pueden relacionar con algún arquetipo astrológico. Pues bien, hoy os voy a contar un cuento donde entran 5 arquetipos: la Luna, Saturno, Neptuno, Urano y el Sol. Este cuento que he creado, bueno, pues trata sobre 2 arquetipos personales, uno que es el portal entre el personal y el transpersonal, como es Saturno, y el otro, los otros 2, hay un equilibrio, hay un equilibrio en este cuento. Está Neptuno y Urano, ¿vale? Bueno, pues sin más, voy a comenzar el cuento y una vez que finalice, pues voy a profundizar en la dinámica de este cuento, ¿vale? Porque es un relato que se relaciona muy fuertemente con varios arquetipos, como ya te he comentado, varios arquetipos clave, que representan el sacrificio, la obligación y la liberación. En este caso, estamos hablando de un cuento que las protagonistas, digamos, de esta historia van a ser una madre, una hija, y de la importancia, al final, de que tenemos que vivir fuera de las expectativas de otras personas. Porque cuando nacemos de una madre que ha aportado ese vientre. Esa madre nos cuida durante unos años. Pero los seres humanos somos los mamíferos que más apegados seguimos a ese cordón umbilical materno. Entonces, en muchas ocasiones, viene muy bien porque los hijos respetan, valoran a los padres y hay una identificación de cada personaje respetándose ambos en su campo, ¿no? La madre no impide el crecimiento del hijo o de la hija y el hijo tampoco ejerce como un muro de presión sobre los padres. Bueno, pues sin más voy a comenzar con el cuento. A ver qué te parece. El título de este cuento es La carga de un amor perfecto. A los 9 años, la separación partió el mundo de Alejandra. Para Elvira, su madre, fue el inicio de un juramento silencioso. Desde ese día, su vida sería un refugio incondicional, una pared fuerte contra el dolor. Lo primero que hizo fue vender su viejo piano, aquel que cantaba sus melodías secretas. La promesa se convirtió en costumbre y la costumbre en el único paisaje. Elvira desdibujó sus propios colores, sus clases de cerámica, los paseos solitarios al faro, las tertulias con amigas. Todo fue entregado al altar de la maternidad prioritaria. Ella no era Elvira, era la madre de Alejandra, una silueta definida por el hueco que rellenaba. 13 años más tarde, el ciclo del cuidado se extendió a las pequeñas nietas, Lucía y Sofía. Durante 6 años, Elvira llenó su vida con meriendas preparadas, eso sí, con una devoción incansable, con madrugadas de cuentos, con rodillas raspadas, con noches sin dormir. Elvira se convirtió en la piedra angular de 2 generaciones, olvidando por completo la forma de su propia vida. Su amor
era una manta que cubría todo y cuyo peso ella cargaba sola. El tiempo implacable trajo los 30 años de Alejandra y con la madurez, Alejandra vio una lupa implacable sobre la vida de su madre. La expectativa de Alejandra no había menguado, sino que se había transformado en un pedestal imposible. Cualquier grieta en ese monumento madre perfecta era vista por Alejandra como una traición. Nunca estuviste realmente ahí, fuiste mala madre, ahora eres una mala abuela, solo te importa tu egoísmo. Las palabras de Alejandra se estrellaron contra Elvira con la fuerza de los años de frustración contenida. Elvira sintió que no solo se la acusaba de errores, sino de un pecado original: no haber sido el ideal de madre que la hija había fabricado. La acusación se filtró más allá de las paredes del hogar. Las difamaciones se propagaron, convirtiendo a Elvira en la villana de una historia que ella creía haber escrito con pura abnegación. Ella, que había vaciado su existencia, ahora era la culpable de todos los vacíos en la vida de su hija. Elvira se miró en el espejo, buscando a la mujer egoísta, a la mujer malvada que le describían, a la mujer irresponsable, y solo encontró la sombra de sí misma. Fue entonces cuando la verdad se impuso, fría y clara. No se trataba de lo que Elvira había dado o no, sino de lo que Alejandra exigía. Y lo que exigía Alejandra era el sacrificio de una vida entera. No puedo darte lo que esperas, susurró Elvira en el silencio de la casa vacía frente al espejo. Hija, te deseo lo mejor. La única salida de la jaula de esa expectativa imposible era soltar la cerradura. Una tarde sin maletas, sin dramas ni despedidas ruidosas, Elvira recogió la única cosa que le quedaba de su vida anterior: una pequeña partitura amarillenta, un antiguo preludio de lo que nunca llegó a tocar. Era un fragmento de sí misma que aún podía rescatar. Se despidió mentalmente de la casa, de su hija, de los recuerdos buenos y de los hirientes. Se despidió mentalmente de sus nietas. Deseaba todo lo mejor, pero tenía que poner un pie fuera de esa jaula. Al poner el pie fuera de la jaula, fue como caminar sobre una cuerda floja. El aire era diferente y ya no estaba saturado. Ya no estaba saturado de la obligación de ser. Por primera vez en décadas, Elvira no sentía el peso de un juramento, sino el miedo y la emoción de un camino incierto. Era una extraña reintroduciéndose al mundo, una mujer redescubriendo su propio nombre. Elvira se instaló en una pequeña ciudad costera. Aprendió a sentarse sola, a disfrutar de un café sin estar pendiente del reloj de nadie, simplemente siguiendo sus biorritmos internos. Sí, sabía que había fallado en ser el amor perfecto de Alejandra, pero al salvarse a sí misma, Elvira había logrado algo más precioso: la paz.
La vida no es una obligación, es un regalo que comienza cuando dejas de ser un personaje en la historia de otro para convertirte en el autor de tu propia historia. Bien, ahora vamos a hacer la profundización de este pequeño cuento. Los arquetipos con los que trabajamos aquí va a ser, no va a ser, el cuento ya está hecho. El primero es la luna. La luna como arquetipo es la madre, el signo de Cáncer. Representa el arquetipo de la madre, el hogar, la nutrición, la seguridad emocional y el vínculo instintivo, ¿vale? ¿Cómo se relaciona este arquetipo con la historia que has escuchado? Bueno, pues la madre vive el arquetipo lunar, pero en su forma más sacrificial y extrema, entregando su identidad para proporcionar un nido de seguridad a su hija. La acusación de ser mala madre es el golpe más duro a la psique lunar. El segundo arquetipo que aparece en este pequeño cuento es Saturno. Saturno, la carga y el deber. Saturno representa la responsabilidad, el deber, la estructura, los límites, el karma y las pruebas de la vida. A menudo también simboliza las cargas pesadas. La relación con este cuento es la siguiente. La madre asume la carga saturnina de responsabilidad que se extiende por décadas. El maltrato y las expectativas de la hija, que no se pueden cumplir, representan la severidad y las demandas de un Saturno mal aspectado o excesivamente internalizado en la carta de la hija. En tercer lugar, tenemos el arquetipo de Neptuno. Neptuno como arquetipo, sus palabras claves es el martirio, la ilusión y la disolución. Representa el sacrificio, la idealización, la disolución de los límites, el engaño a uno mismo o a otros. Y el arquetipo del mártir, claro. La relación en esta historia es el abandono de las propias costumbres por parte de la madre. Esto es un acto netamente neptuniano, de disolución del yo por una causa idealizada. Luego nos encontramos con la difamación de la hija, también puede verse bajo esta luz, la creación de una ilusión o una narrativa falsa por parte de la hija. Es neptuniana, sobre la madre. Y vamos ya con el quinto arquetipo, porque estos vienen en polaridad, ¿vale? Hablamos de un Urano y del Sol, en oposición. Bien, esto es una liberación y un asumir la propia identidad de la madre, ¿vale? Urano representa la ruptura súbita, la independencia y la libertad. Y el Sol, como arquetipo, es la identidad central, la vitalidad y el propósito. Es mucho más, pero bueno, tampoco voy a alargarme aquí hasta la eternidad. Bueno, el Sol, como te he dicho, es nuestra verdadera identidad. ¿Qué relación tiene con esta historia? Bueno, pues la decisión final de la madre de separarse y comenzar una nueva vida es un momento uraniano de liberación. Después de años bajo la influencia lunar y saturnina, la madre busca finalmente su propia identidad solar, el derecho a existir fuera de las expectativas de su hija. Bueno, espero que este cuento, este pequeño análisis sobre él, si lo ves que se puede identificar en algún aspecto de tu vida, no tiene por qué ser con una hija y una madre, puede ser con una pareja, puede ser con una amiga,
puede ser en un trabajo. Es simplemente para que aprendas un poco a reconocer la validez de ciertos arquetipos planetarios, porque normalmente cuando estas situaciones aparecen, estos arquetipos en situaciones vitales que vivimos, bueno, pues es porque en nuestra energía natal estos planetas guardan alguna relación. Venga, te animo a que te conozcas y que las estrellas guíen tu camino. ¡Mua!